Hola, mi nombre es Felipe Granados y voy a presentar mi avance final del proyecto de Práctica 2. Bueno, primeramente indicar que mi práctica profesional la realicé en la Procuraduría General de la República, específicamente en el Departamento de la Procuraduría de la Ética Pública. Tiene alrededor de 10 empleados que se componen por 2 procuradores con sus asistentes y el personal de oficina. Voy a proseguir con la lectura para sea de conocimiento de todos de los objetivos generales y específicos del proyecto. El objetivo general es diseñar e implementar un prototipo jurídico actualizado para conceptualizar y cuantificar el daño social causado por los delitos de corrupción por medio de metodologías de estudio aplicada para su determinación en las audiencias penales. Y tenemos 3 objetivos específicos que son crear una matriz jurídica de pronunciamientos jurisprudenciales para determinar la tendencia y probabilidad en los fallos y implementar una fórmula de ingeniería jurídica económica para calcular el daño social causado y robustecer el criterio de pretensiones en una acción civil resarcitoria. Y el número 3, que es actualizar la incidencia del daño social y su sistema probatorio como base de evidencia empírica para incluirlo como datos duros dentro de los expedientes. Bueno, número uno, la justificación del proyecto. Esto nace a raíz de que en la práctica de la Procuraduría de la Ética Pública, que le corresponde cobrar el daño social por los delitos de corrupción, había una inseguridad en las sentencias porque los jueces en ocasiones determinaban que no existía un daño directo a la ciudadanía. Por lo tanto, los montos que se hacían en las sentencias y se cobraban a los imputados era muy bajo, cosa que desalientaba a la Procuraduría. Lo que pasaba es que había un problema de pruebas para acreditar un daño directo a la sociedad por los delitos de corrupción. Entonces, base del problema y de la justificación del proyecto viene en poder crear una argumentación que tenga datos duros, que tenga evidencia empírica y que logre demostrar de que hay un descontento social por los actos de corrupción y de esta manera poder no solamente probar jurídicamente, sino también mediante los estudios de varios institutos de que hay una afectación directa y que esto merece que haya un pago por daño social. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, número uno, la metodología que utilizamos es una metodología cualitativa con 2 enfoques. El enfoque de Archival Records y también de análisis de documentos, donde nosotros tomamos bases de datos de diferentes instituciones, tanto de la academia como instituciones del Estado, para poder generar de ahí unos estudios de percepción ciudadana acerca de la corrupción y de los daños colaterales que trae esta a la sociedad. También tenemos los alcances, que los alcances del proyecto sería poder robustecer el sistema probatorio en la argumentación. Es importante aclarar que es en la argumentación del daño social ante los tribunales. Y el planteamiento, que es un estudio y un mecanismo totalmente jurídico que se le va a entregar a la Procuraduría, que se le entregó a la Procuraduría General de la República. Entonces, los resultados son los siguientes. Las herramientas que utilizamos fueron del CIEP, que es el Centro de Investigación de Estudios Políticos de la UCR, también datos de la Contraloría General de la República y datos del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada, el CIMPA, de la UCR. Entonces agarramos los informes que ellos dan, uno del 2011, otro y dos del 2019, para poder establecer las responsabilidades y los daños de descontento social que los jueces dudan cuando se llevan estos casos a las sedes penales. Parte de los resultados son los reportes de la Contraloría General de la República, donde nos dice que el 60% de la ciudadanía acepta que somos tolerantes a la corrupción, también un 72% considera de que uno de los problemas más graves que tiene el Estado costarricense es la corrupción, así como otros que están plasmados y especificados en el informe que fue entregado a la Procuraduría. Tenemos los estudios del CIEP, que son mensuales desde todo el año 2019 y los meses de 2018, donde de más de 3 meses anuales, de entre los primeros 3 temas que más aqueja a la ciudadanía en el estudio del CIEP de opinión es la corrupción. Entonces, quiere decir que hay daños en confianza a las instituciones del Estado por medio de la corrupción, que va muy de mano con toda la jurisprudencia que tira o que nos da la Sala Constitucional. Tenemos un estado de descontento social del CIEP, donde los colores anaranjados del gráfico son
grados de descontento alto, y del anaranjado hacia arriba se pueden ver que son funciones específicas del gobierno central que también están plasmadas en el informe que se le entregó a la Procuraduría producto de este trabajo y de este proyecto. Tenemos también del CIMPA, de la UCR, cómo esto en estudio de percepción se plasma en la sociedad en cuanto el segundo lugar de la lista de problemas y de graves que cree la gente está la corrupción, con un 57.3% considerándola muy grave y un 29.0% considerándola como grave. Es decir, la mayoría de las personas encuestadas en el estudio de opinión del centro del CIMPE de la UCR nos dice que califican como un acto desagradable la corrupción. Y dentro de las problemáticas que debe enfrentar el Estado, tenemos en segundo lugar de problemática y de gravedad la corrupción, lo que la teoría jurídica de que los daños colaterales de la corrupción es descontento y desconfianza en la institucionalidad del Estado es totalmente cierta. Lo que pasaba en la argumentación de la Procuraduría es que no incluía esta evidencia empírica dentro de la argumentación, lo que hacía dudar al juez si en realidad había un daño directo. Entonces, con la implementación de estos instrumentos y de estos instrumentos que son metajurídicos porque llegan y transportan cosas de estadística a la argumentación jurídica, podemos determinar de que sí se necesita una reintegración del daño causado hacia el Estado por el descontento causado a la sociedad, que va de acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Código Procesal Penal, donde da la facultad a la Procuraduría de perseguir este tipo de delitos y también de pedir el resarcimiento civil. Entonces, en torno a todo esto fue que se dio el proyecto de práctica 2 mediante este estudio de caso con estas metodologías planteadas.